¿Cómo te va? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué ¿Cómo tal, andas? ¿Bien? Diego? Buenas noches, pero muy bien, ¿Cómo estás? ¿Bien? pero muy bien, encantó, un gusto estar contigo reunido esta noche. Gracias, Caito. Un placer el mío y que agradezco la invitación. Muchas gracias. Faltaba más, para el club es un placer tenerte entre los oradores o con los que vamos a conversar. Un ciclo nuevo en el club, digo nuevo, pero ya tiene 6 meses desde la cuarentena, implementamos este sistema y bueno, la verdad que es un sistema que vino para quedarse y acá estamos. Y yo creo que es una manera de estar más cerca y poder utilizar estos ámbitos como para poder intercambiar y pensar ideas, ¿no? Que es lo más importante. Creo que lo que más Así se es. necesita en este momento, ¿viste? Así es. Y bueno, acá estamos. Estamos en la noche de conversatorio con el Club de la Libertad. Hoy estamos, te presento Diego, Diego Armesto, es abogado constitucionalista. Eh, Has escrito muchos artículos, lo estuve viendo en Infobae. Sos de mucha Exacto. participación en los medios. Y bueno, para nosotros un placer poder aprender contigo y saber a dónde nos están caminando esta situación de la pandemia y por ende la cuarentena a la que estamos sometidos hace ya 6 meses. Exactamente. El Exactamente. tema de la conversación es las libertades y la emergencia, justamente. Así que nos gustaría saber, Exacto. antes de empezar la conversación, o bueno, la empezamos, pero bueno, se están violando, sentimos los ciudadanos de a pie que se están violando muchas libertades, libertades individuales, y uno ya ha pasado 6, al principio uno dice hay que apoyar la cuarentena, no sabemos a qué nos estamos enfrentando, hay que mejorar el sistema sanitario, bueno, uno en esa emergencia apoya y dice, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Pero pasados 6 meses, uno empieza a sentir un poco la presión de ese estado eh, opresor, si se puede decir así, y más allá de eso, las maneras con las que lleva adelante estas prácticas aprovechando la emergencia. ¿Cómo ves vos el tema de la violación a las libertades? O si estamos perdiendo libertades. Mirá, yo hago una distinción y siempre hago un reconto en este corto tiempo de la historia argentina que arrancó el 10 de diciembre del 2019. A mí me da Ujú. la sensación que el 19 de diciembre el Congreso de la Nación sanciona una ley donde delega facultades al Poder Ejecutivo Nacional para reordenar la crisis que había dejado la administración anterior de gobierno. En el mes de marzo nos encontramos, en el día 11, si no me equivoco, la Ujú. Organización Mundial de la Salud declara pandemia al COVID-19 o al SARS-2, como se conoce Ujú. científicamente. El presidente de la República, como bien dijiste vos, correctamente, a ver, hace un decreto de necesidad de urgencia porque si vamos a los parámetros establecidos en cuanto a la necesidad de urgencia, no es criticable ese decreto, y donde Ujú. declara la emergencia sanitaria, extiende el plazo que le había dado la ley delegativa del mes de diciembre del 2019, amplía el plazo a un mes, donde a un año, perdón, donde Ujú. tomaría todas las medidas pertinentes con respecto a paliar la pandemia. Ahora bien, a partir de ese decreto vinieron 150.000 decretos atrás. Claro. Entonces, acá donde tenemos que empezar a preguntarnos y analizar si verdaderamente es la herramienta. ¿Por qué? Porque hay una realidad también en el medio y se condice un poco con lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación. El Sí. 1 de marzo, por la Constitución Nacional, del 1 de marzo al 30 de noviembre, hay un periodo que abre el Poder Ejecutivo Nacional, que es el periodo ordinario de Así sesiones es. del Congreso. Entonces, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre estamos en un periodo ordinario y el Congreso podría funcionar tranquilamente y sancionar todas las normas que está dictando el Poder Ejecutivo por intermedio de decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué?
Claro. Porque yo entiendo a la República en una división tripartita de poderes. Hay un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. No hay un Sí. primus inter pares, los tres poderes son iguales. Esto sería irme muy lejos para atrás y empezar un poco en Montesquieu y en Locke, en su libro Ujú, sobre la sociedad civil. Entonces uno se ujú. empieza a pensar y analizar y decir, a ver, algo está pasando. Entonces, en el medio de esta pandemia, a ver, el Poder Judicial, la Corte Suprema, mediante una acordada, dice, listo, todos de feria, y el Congreso de Nación baja la persiana. Frente Sí, a esta situación, yo creo que el Congreso de la Nación es el ámbito por antonomasia donde debe darse los debates. ¿Por qué? así es. Porque si es necesario limitar libertades, y acá viene el primer punto que habría que tener en cuenta en cuanto Claro. a la limitación de libertades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 686, tiene dicho Ujú. y hace una interpretación del artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y si me permitís, voy a meter la mano en la Sí, biblioteca y fantástico. vamos a poder, capaz que ilustrarnos mejor, por qué Uruguay recurre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le pide una interpretación del artículo 30. Ajá. Y te voy a explicar, esto es importante, porque si ustedes, todos los que nos están escuchando y nos volverán a escuchar después, y les gustará escuchar las cosas que uno dice o no, y podrán criticarlas, Ujú. siempre el Poder Ejecutivo Nacional en cada uno de los decretos utiliza el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que dice, toda persona tiene derecho, el ejercicio de los derechos anteriores no pueden ser restringidos sino en virtud de una ley. Sí. Fíjate que el artículo 22, inciso 3 de la Convención Americana, y este es el argumento que usa el Poder Ejecutivo Nacional para limitar derechos, dice que el ejercicio de los derechos anteriores no pueden ser restringidos sino en virtud de una ley. El DNU no es una ley. No es una ley, claro. Entonces, ¿por qué no es una ley? Y acá va la explicación. En el año Claro. 86, Uruguay recurre ante la Corte Interamericana y pide, a ver, interpréteme el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que versa. Y perdón que ahora voy a la segunda fase, agarré la Constitución y ahora me tengo que poner los anteojos. Entonces, Estamos. dice, exacto, dice, las restricciones permitidas de acuerdo con esta convención al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Entonces me vuelvo a hablar de la ley. ¿Y qué Claro. dice la Corte Interamericana sobre la ley? Y te voy a decir qué dice. Y los invito a todos a que vean, y lo digo clarito. Opinión consultiva 686, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice la Corte Interamericana que la ley para la Convención Americana es la ley Ajá. formal. Es la ley formal. Es decir, ley sancionada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo. No me está hablando de un DNU. Claro. Entonces, ¿cuál es la gran discusión que yo tengo con algunos otros profesores o con algún amigo que siempre discuto? Es decir, el Congreso de la Nación es el que me tiene que limitar los derechos. A mí el Poder Ejecutivo Nacional no me puede obligar a utilizar una aplicación porque dicen que tengo que usar esa aplicación en el teléfono. Más allá que discutamos si Ah, te craquean el teléfono, si no te lo craquean. Es decir, a mí el que me tiene que decir, y pongo entre comillas, y puedo plantear una dudosa constitucionalidad, es el Congreso de la sí. Nación. Porque en el Congreso de la Nación hay algo que es real, están todas las voces. Vos y yo seguramente coincidimos en algunas cosas y en otras cosas no coincidimos. Pero si vos y yo Sí. las discutimos, podemos llegar a buscar esos lugares comunes, como habla, que tengo un librito acá, Manuel Montes de Oca. Siempre decía que el Ajá. Congreso de la Nación, y Estrada decía lo mismo, el Congreso de la Nación es el lugar donde se buscan los lugares comunes, donde se buscan los consensos, donde se busca Claro. limar esas diferencias y tratar de arribar a lo que más nos acerque, en donde vos y yo podamos ponernos de acuerdo. Entonces, Totalmente. en cuanto a la emergencia, y este es otro punto más que hay que tener en cuenta, la emergencia la declara el Congreso de la Nación.
no la declara el Poder claro. Ejecutivo Nacional. ¿Por qué? Porque en este librito hay un artículo, Ujú. el 76, el artículo 76 Sí, de la Constitución Nacional, que te dice que, y lo voy a leer, de nuevo vamos a leer, vamos a hacer un poquito de recorrer este perfecto. librito que es interesante leerlo de vez en cuando. Dice el 76, se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia, con plazo Ajá, fijado para su ejercicio y dentro de las bases delegadas que el Congreso establezca. Entonces, ¿quién declara claro. la emergencia? ¿Un El DNU? Congreso. No, el No, Congreso. Entonces, el legislador constituyente, el convencional, cuando pensó la Constitución, entendió sí, que es el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo que dije con Montes de Oca y Estrada. Es el lugar donde vos y yo discutimos y tratamos de llegar a lugares comunes. claro, No es un solo señor. El Poder Ejecutivo no es el primus inter pares. El Poder Ejecutivo está y es uno de los tres poderes, y en el check and balances del sistema americano funciona un poder con otro. ¿Por qué? Porque un poder controla a otro. Frente a claro, esta situación pareciera que el Poder Ejecutivo se lleva puesto todo y se lleva puesto hasta las libertades. Porque claro. si yo tengo que pedir permiso para ir a trabajar, me está limitando la Sí, libertad del artículo 14 de la Constitución Nacional. Y en el artículo claro. 14 yo encuentro un pequeño catálogo de derechos que dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, Ejercicio. Sí, de trabajar, ejercer industria lícita, de navegar, comerciar, peticionar a las autoridades, de entrar y permanecer, transitar, salir del territorio, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Entonces, claramente claro, hay un catálogo de derechos o libertades, y estas libertades tienen que estar protegidas indefectiblemente por alguien. Entonces, ahí aparece el juego de los otros poderes. Fíjate claro. vos que hace exactamente 1 o 2 meses, Ricardo Lorenzetti, pensando casi como Orwell en 1984, un libro casi imaginario, él Sí, decía, bueno, las emergencias tienen que estar limitadas en el tiempo, tienen que ser razonables. Alguien acá en el chat escribió sobre el artículo 28, que es la 28. razonabilidad. Exacto, que es la Sí, Federico razonabilidad. preguntaba. Ujú. Exactamente, y está en el camino correcto lo que está pensando. Entonces Lorenzetti decía, a ver, hay que pensar las emergencias limitadas en el tiempo, hay que pensar las emergencias de una manera razonable y que todo tiene que estar limitado en el tiempo. Vos no podés limitar derechos de por vida, porque nadie le Claro, dio las facultades al Poder Ejecutivo. No se trata acá de, porque yo gané la elección, yo mando. Porque la claro. democracia no se construye en base a las mayorías circunstanciales. Porque las mayorías circunstanciales, bien la palabra dice, son circunstanciales. Hoy Claro. podés tener una mayoría, mañana perdés la mayoría y perdiste todo lo que hiciste. Entonces, indefectiblemente hay que repensar el diseño institucional, hay que pensar cómo funciona este librito y exigir a Claro, nuestra clase dirigente que cumpla con la Constitución. Porque esto así siempre es. digo, yo siempre digo lo mismo, la Constitución funciona según el lado del mostrador que estás. Si sos Claro. oficialismo, la Constitución deja de funcionar. Si sos oposición, te Ah, acordás de que se que violan existe. por DNU. Claro. Ah, Mira, vamos a un ejemplo práctico con los DNU. por Los favor. DNU, los decretos de necesidad de urgencia del 99, inciso tercero de la Constitución, fueron utilizados por todos los gobiernos de la reforma del 94 a la fecha. Sí, sí. Ahora, fíjate quién estaba enfrente y cómo cacareaban cuando el Claro, oficialismo del entonces utilizaba un DNU. Ahora, cuando así es. esos que cacareaban pasan a ser oficialismo, los otros cacarean. Entonces digo, a ver, ahí hay lugares comunes. Todos tienen una regla. Todos cacarean la utilización de DNU. Ahora, ¿alguno le da una solución? Ninguno. ¿Por qué? Porque me sirve. Otro ejemplo Claro, práctico. El artículo 114 de la Constitución, Consejo de la Magistratura. Desde el año 2006 tenemos un Consejo de la Magistratura que no cumple con la palabra clave de la redacción del 114, el equilibrio en la representación. Es decir, que no haya tantos políticos como tampoco haya tantos académicos y tantos
docentes y tantos científicos. Entonces es un equilibrio, Ah, lo dice Quiroga Lavie muy bien eso, en la reforma del claro. 94. Ahora, ¿alguien modificó la ley del Consejo de la Magistratura del 2006? Hubo una No, vez, en el 2010, que la quisieron modificar, pero quedó trunca en el Senado. Cuando se llega al gobierno, nadie modificó el Consejo de la claro. Magistratura, porque acá está el problema. La Constitución, cuando se piensa una Constitución, se piensa a largo plazo. No es una ley de coyuntura que me permite a mí resolver un problema ahora. Es como si Claro. hablamos de la reforma judicial. La reforma judicial no se tiene que pensar para una respuesta para vos o para mí. La respuesta judicial se Para, piensa de acá a 100 años. no para la coyuntura, digamos. Exactamente. La Claro, coyuntura no te ayuda, la coyuntura te nubla la razón. Es claro. decir, cuando te nubla la razón, vos tenés un problema, porque no podés terminar discutiendo las cosas que son importantes para la República. Porque acá lo que tenés que tener en cuenta siempre, lo que yo digo, es cómo diseñamos, cómo pensaron la República, cómo se pensó la República. ¿Cuál es el diseño que Claro. le dieron nuestros padres fundadores en 1853, en 1860? La generación del 37, cómo la pensó, la Revolución de Mayo, cómo la pensaron Sarmiento, Mitre, cómo la pensó el radicalismo. A ver, Claro. cómo la pensó el radicalismo del 16, desde la ley Sáenz Peña hasta 1930? ¿Qué pasó ese 6 de septiembre del 30 con el golpe de Estado? Es decir, ¿por qué? No. Porque yo siempre, ahí ya te asocio a una historia que siempre me gusta decir en la facultad, que el argentino tiene Sí. memoria corta. Si uno ve una película, que la pueden ver en YouTube, que se llama La República Perdida, van a ver Sí. que el 6 de septiembre del 30 la gente sale a viva voz a festejar que había caído Irigoyen. Y si Claro. la memoria no me falla, en el 32, sí, 32 o 33, muere Irigoyen, y la gente llevó en anda el cajón de Irigoyen. Claro. Y ahora te voy Sí. con un ejemplo más práctico para que, como hay muchos chicos jóvenes, para que lo entiendan. Es como el Sí. Mundial de Brasil. El Mundial de Brasil, para llegar a una final, en ese Mundial eran 7 partidos. En los 4 primeros Messi la rompió. Era tapa de Claro. los diarios nacionales y seguro del Liberal y todos los diarios de corriente, todos los días, la foto de Messi. En el quinto Sí. agachó la cabeza, en el sexto se la rascaba y en la final ni lo vio. Al otro día, todos los mismos diarios pedían en tapa que se vaya. Sí. ¿Cuánto dura un mundial? 1 mes y medio. Tenemos memoria corta. No nos acordamos de las Así es. cosas. Nos olvidamos rápido de las cosas. Claro. Entonces, en esto de olvidarnos rápido de las cosas, afecta indefectiblemente, porque Messi es radical, puso alguien ahí. este, Afecta indefectiblemente esto de la Constitución Nacional y el diseño. Sí. Me hace Este, reír el comentario, sí, a mí también perdón. me hizo reír. No, sí, me hizo reír. No, no Pero, quiero, pero está no quiero bien. mostrar mis cartas, digamos. Pero bueno, me hizo Pero, reír. Este, Ajá. pero el tema es cómo uno entiende esto de las limitaciones de libertades Ah, y la emergencia. ¿Por qué? Porque mira, Pedro Frías, sí. un jurista cordobés, él Pedro J. hacía, Frías. Pedro J. Frías, hacía una división muy interesante con respecto a la emergencia. Él decía, bueno, en una emergencia el Poder Ejecutivo llega más rápido, el Poder Legislativo debate demasiado y el Poder Ajá. Judicial de vez en cuando controla. Así Entonces, es. el problema Ese es que el hay argumento. es, claro, ese es el argumento para por qué es importante lo del Poder Ejecutivo. Que nadie lo niega que una emergencia es importante que el Poder Ejecutivo tome decisiones. Pero también es importante que en un periodo de tiempo, en un periodo ordinario, también es importante que funcione el Congreso de la Nación. Y más Totalmente. principalmente con lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Claro. Porque si no, yo estoy violando normas del derecho internacional, Así de es. los derechos humanos y humanitarios. Entonces, frente a este diseño, la emergencia, que es una excepción y que la Corte Suprema tiene dicho desde el Colano hasta la Sí. fecha, que a grandes enfermedades, grandes remedios, automáticamente la Corte está obligada, indefectiblemente, a acompañar este proceso. Ahora, pero acompañarlo bajo qué tenor, bajo qué circunstancias.
bajo las circunstancias donde un poder ejecutivo se hace tan fuerte que te lleva puesto en cuanto a los otros poderes del Estado. Un poder ejecutivo que no tiene límites y que ni siquiera reconoce los límites en la Constitución. Porque esto es también lo grave. Cuando por un DNU se modificó la ley de administración financiera y se le dio atribuciones para reasignar partidas al jefe de gabinete, cuando en realidad por artículo 39 de esa ley es el Congreso de la Nación el único facultado para modificar estas cuestiones. Entonces es como que nos estamos acostumbrando a este estado de excepcionalidad. Y el estado de excepcionalidad lo único que hace es modificar el diseño institucional, vuelvo a repetir, que tuvieron nuestros padres fundadores cuando pensaron la Constitución en el año 1853-1860. Entonces nos desviamos indefectiblemente de esta idea de la libertad. Pareciera, por eso traje a colisión, invito a leer el libro de Orwell, 1984. Y si se aburren de leer, vean la película V de Vendetta, que está en Netflix, hago publicidad encima, no van a tener que pagar por no van a tener que pagar por este momento, donde van a ver cómo funciona, un sistema de un poder que uno solo tiene el poder. Entonces, cuando uno solo tiene el poder se desvirtúa. Las libertades se aplacan. Es decir, y la sociedad empieza a tener miedo. Hay una frase de Thomas Jefferson, que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que dice que mayormente el gobierno le tiene que tener miedo a la población. Y acá es al revés, le están teniendo miedo al gobierno. Entonces vos empezás a tener problemas con todos los derechos. Observemos que la semana pasada se discutía en el Senado de la Nación un artículo que hablaba que querían limitar casi la libertad de expresión al periodismo y a los grupos mediáticos. Concepto arcaico, grupo mediático, ya no existen los grupos mediáticos, un concepto viejo, tiene olor a naftalina. Y eso es grave, porque vos de esa manera estás violando el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y estás violando fallos de la Corte Interamericana, que puedo nombrarte: Kimmel contra Argentina, Fontevecchia contra Argentina, Tristán Donoso contra Panamá, Ulloa contra Costa Rica. Es decir, fallos de la Corte Interamericana, que sí, también La rebelión en la granja es un lindo libro de Orwell, que automáticamente te llevan y te bloquean el sistema. Entonces vos te das cuenta que, a ver, ¿por qué las libertades y la emergencia? Porque es importante tener en cuenta, mira, creo que es en El Salvador, hay un presidente que ganó las elecciones por Twitter, y que ha cerrado el Congreso de la Nación, o la Asamblea de Salvador. Es decir, y él se maneja, todo lo mide por Twitter. Y ha mandado el ejército para que el ejército pueda limitar la función de los diputados y los representantes del pueblo. Entonces, la grave situación en América Latina, porque yo no me comparo nunca, no me puedo comparar ni con los Estados Unidos ni con Europa. Si me tengo que comparar con mis pares, yo me comparo con América Latina, estamos en un grave riesgo. Es decir, porque el riesgo que corren las instituciones de cada uno de los países. Es decir, yo hoy hablaba con un juez exiliado de Venezuela, y él me vertía su preocupación con lo que está pasando en algunos países de América Latina. Entonces, la situación es grave. Es decir, tenemos que tomar conciencia de lo que está sucediendo y tomar conciencia de lo que está pasando verdaderamente en todo el continente, y previamente en el continente americano. Arranquemos por El Salvador y empecemos a bajar y a revisar país por país y empezar a puntear país por país. Es decir, ¿cómo resolvemos estas cuestiones? ¿Y cómo lo resolvemos en casa? Claro. Porque bueno, y ahí... Sí. No, perdón, no te quiero interrumpir porque lo va desarrollando perfectamente. No hace falta que haya preparado preguntas porque está fantástico, pero ahí quiero hacerte una consulta, ya que siendo un especialista como sos. Ayer vivimos en el Congreso de la Nación una jornada
a mí me dio terror, en realidad no me dio tristeza ni nada, me dio terror ver lo que pasaba en el Congreso de la Nación, donde decían que no estaban presentes diputados, que estaban presentes, y decían, bueno, está presente porque no está en la computadora. A una situación como esa, donde nos lleva a un absolutismo del presidente. Locke escribió en contra del absolutismo, y acá estamos viviendo un absolutismo. Y ayer vemos en el Congreso cómo manejan el tema del quórum y cómo manejan el tema de la cuestión presencial, que es una limitación temporal a esas facultades que tiene el Congreso. Y lo que pasó ayer, ¿cuál es la solución que a los argentinos nos queda en el camino para solucionar esta cuestión de lo que pasó ayer? A ver, yo con respecto a lo que pasó ayer, hago una interpretación del reglamento de la Cámara. Se puede impugnar, tenemos a la Corte como... Eso lo tendrán que resolver los diputados. A ver, si yo me llevo Sí. por el último fallo de la Corte Suprema, está el fallo de marzo, Cristina Fernández de Kirchner, sobre acción declarativa de certeza, donde la Corte Suprema, por un obiter dictum, le terminó dando la razón para que haga sesiones remotas. Ahora, lo de ayer sí para mí... ¿Esa es una tarea de la Corte? ¿La Corte está para eso o la Corte está para sentencias? Pregunto. A ver, es una pregunta... Yo entiendo que la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que tiene un diseño similar a la Corte de los Estados Unidos en cuanto a su función, no es una función consultiva. La Corte Suprema resuelve casos concretos. Y no resuelve una acción declarativa de certeza. Sí, es decir, para mí fue una paparruchada eso, no tiene, pero bueno, es decir, son 5, 3 hicieron un obiter y le terminaron dando la razón. Ahora, vamos a pensar un poco lo de ayer en voz alta. El artículo 14 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación te dice que el Congreso de la Nación sesiona en sala. Y la sala es el recinto. ¿Sí? No hay Ahora otro vamos lugar, a ir al segundo librito que todos tendrían que leer. El reglamento. El artículo 14 te dice que rara vez con fuerza mayor, en caso de fuerza mayor, se puede llevar a cabo la sesión en otro lugar. El 28 de abril, los bloques, en una interpretación amplia del artículo 58 y 59 del reglamento, establecieron que se iba a pasar a un protocolo de excepción. Y acuérdense, y esto lo quiero marcar, en Argentina todo lo que empieza como una excepción después se regla. Yo siempre digo, este país, las reglas nacen por excepción y terminan siendo regla, definitivamente. Entonces, en una interpretación amplia, porque no tiene la facultad la Comisión de Labor de crear protocolos, y en una sana interpretación del reglamento, derivan ese protocolo al artículo, en el artículo 89 del reglamento, que establece que la Comisión de Peticiones y Poderes y Reglamento es la que está encargada de tratar los proyectos de reforma del reglamento o cualquier cuestión que caiga sobre el reglamento. ¿Por qué? Porque tiene aplicación automática por reenvío el artículo 224 y siguiente del reglamento. En el día de ayer lo que pasó fue que el 4 de agosto se cayó ese protocolo. Entonces, ¿qué tendría que haber sido lo correcto? Era hacer lo mismo que hicieron el 28 de abril. No imponer mayorías, porque el mismo protocolo de abril, hay un artículo que habla que el protocolo se hace por consenso. Y ahí sí coincido con todos los diputados, precisamente con el diputado Mena, que habló y explicó qué significa el consenso. Son acuerdos entre todos los grupos o distintos grupos que llegan a un acuerdo. Entonces, no se trata de imponer mayorías en esta instancia como está el país, creo yo, es una opinión, capaz que soy un gil, pero es una opinión. Yo creo y coincido y entiendo que creo que la única forma de la construcción, de producir una construcción democrática y un cambio importante en la Argentina es a través de la búsqueda de consensos. No, a ver, si vemos la historia argentina, nunca nos sirvió estar enfrentados. Porque esto, como decía, me acuerdo, don Dardo Pérez Gilú, un gran constitucionalista mendocino, que decía don Dardo,
Decía, ya estábamos peleados en 1810, morenistas contra saavedristas. Después radicales y socialistas en el 16. Después personalistas y antipersonalistas dentro del radicalismo. Después peronistas y radicales. Azules y colorados. La iglesia Unitarios y federales. Claro, unitarios y federales. Los curas contra los peronistas. Los militares. Basta. Siempre lo mismo. Nunca podemos llegar a sentarnos en una mesa y decir, bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, acá me voy a ir a Alberdi. Alberdi decía, la carta de navegación es la Constitución. Si nos centramos, a ver, Irigoyen, mirá una cosa graciosa porque Alicia Moró de Justo lo chicaneaba a Irigoyen porque decía que Irigoyen no tenía programa. Irigoyen contestaba y decía, mi programa es la Constitución. Ya. ¿Por qué alguna vez no empezamos a recorrer y decir, nuestro programa es la Constitución? Esto es un programa de gobierno. La Constitución es política. La Constitución no es un librito que solamente sirve para que la Corte termine interpretando a último tiempo. También le tiene que servir a la política para entender las cosas, porque en la Constitución está la historia. Uno cuando lee el preámbulo encuentra la primera parte de la historia argentina. Entonces, a lo que voy es, y volviendo a lo del Congreso, lo de ayer fue terrible, fue una cosa contraria a derecho, desde mi punto de vista. No condice con la realidad de lo que está viviendo la Argentina. Vos necesitas que todos estén sentados ahí discutiendo y levantando la mano, porque eso es lo que hace grande a la República. Claro. Si lo que estaban pidiendo es discutamos los temas que son comunes y que no hay diferencias, ¿por qué vamos a discutir el presupuesto, las jubilaciones y la reforma judicial en una sesión remota donde estamos así y si vos querés me apretás el botón y me sacás del Instagram? Porque esa es la realidad. Entonces, tenemos que buscar estas cuestiones que hacen al normal funcionamiento de las instituciones. Yo necesito claro, pero eso... Sí. Perdón, no sí, te quiero interrumpir, dale. Pero eso es lo que querés vos, que tenés un apego a la Constitución. Yo creo y que vos todos y otros. Quieren eso. Yo creo, claro. Evidentemente hay gente que no tiene ese apego a la Constitución. Los que no respetan un protocolo vencido, sí, yo creo que la mayoría, pero no la mayoría de los que están en el gobierno. Ese es el problema que tenemos hoy. Vos tenés, mirá, con respecto al protocolo, yo ayer se lo he dado un ejemplo a un periodista muy gráficamente. Vos tenés un contrato de alquiler. Cuando el contrato de alquiler se termina, que vos haces una prórroga unilateral y te quedás un tiempo más, no, te tenés que ir. Acá es lo mismo. Claro. El protocolo venció el 4 de agosto. Entonces, lo que tendría que haberse hecho ayer no es imponer mayorías, era buscar esos lugares comunes. Que es lo que, mirá, el sábado pasado di una charla sobre Alberdi y la generación del 37. Y yo remarco algo que, si vos lees el dogma, y hoy sería el cumpleaños, el 2 de septiembre de 1805 nacía Esteban Echeverría, que es uno de los grandes pensadores de esa gran generación del 37 y de esa joven Argentina. Y Echeverría... Le dedica un capítulo a Corrientes en el dogma. Exactamente, es en el dogma. Y fíjate que en el dogma socialista, donde están las palabras simbólicas que las desarrolla Alberdi, Echeverría esboza que necesitamos la unión entre unitarios y federales. Y en las bases de Alberdi le dedica varios capítulos a sacar lo bueno de los unitarios y lo bueno de los federales. Y siempre digo lo mismo, y después su amigo Juan María Gutiérrez, en la Convención del 53 lo termina plasmando en la Constitución con Benjamín Gorostiaga. Y Benjamín Gorostiaga después es ministro de la Corte Suprema de Justicia de Dios y los empieza a plantear esas ideas en los palos de la Corte Suprema. Si vos fijate del 37 al 60, 70, cómo en ese plazo hay 3, 4 tipos que empezaron a marcar alguna cosa importantísima. Por más que existe una discusión entre Sarmiento y Alberdi, nadie puede negar lo que hizo Sarmiento. Sin duda. Es decir, nadie puede negar el gobierno de Bartolomé Mitre. Entonces, y que eso era el fundamento para poder proyectar una Argentina como supimos tener una Argentina muy grande. Claro. Sin duda. Es decir, yo siempre doy el mismo ejemplo. A mí cuando me preguntan,
¿y para vos cuál fue el mejor gobierno de... Yo digo, para mí el de Alvear. Y todo tiene, ¿por qué? Y porque en el de Alvear crearon yacimientos petrolíferos fiscales, llegaron yacimientos carboníferos fiscales, ampliaron los trenes, como decía Alberdi, y los caminos de hierro. El peso argentino cotizaba más que la libra esterlina. Imagínate qué bien que estábamos. Sí. ¿Qué pasó con esa Argentina? No, te interrumpo, pero ¿y sabés por qué fue un buen gobierno el de Alvear? También yo coincido, porque el otro día le rendimos homenaje a Alberdi el sábado, y estuvo hablando, uno de los oradores fue Daniel Pereira de Mendoza, no sé si lo ubicás. Sí. Y él decía nos comentaba que Alberdi, estando en Estados Unidos en una reunión, estaban conversando sobre la democracia en América, sobre el libro, y él decía, si en este momento cae el gobierno de los Estados Unidos, no nos daríamos cuenta. Para que veas, para la gente común, si el gobierno desapareciera, la gente seguiría trabajando y funcionando en base a la Constitución, pero nadie se daría cuenta que falta el presidente, y eso fue Alvear un poco, ¿no? Donde se hizo mucho, pero el presidente no brillaba por su presencia. Vos bien citás el libro de Alexis de Tocqueville, La democracia en América. Creo que es el mejor libro de teoría política que hay hasta la actualidad. Puedo agarrarte Schelling, cualquier libro de teoría del Estado, pero para mí... y vos fijate qué bárbaro la historia de Tocqueville, porque Tocqueville va a los Estados Unidos, él era un abogado penalista y quería estudiar el sistema penal norteamericano y termina escribiendo y enamorándose del sistema institucional de los Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y es lo que decís vos, que contás sobre si cae el gobierno. Yo el otro día, lo cuento acá, yo todas las noches hago un Zoom con mis amigos que viven afuera, y dos viven en Estados Unidos, ¿no? Y son norteamericanos. Y yo me divierto mucho con ellos, porque bueno, recorremos un montón de cosas, y hablamos todos los días de cómo nos fue el día, y hablamos mucho de política, y política de acá, y política de allá, y política de América Latina, Entonces, siempre decimos lo mismo, es decir, si se cae el presidente, están las instituciones fuertes. Claro. Vos pensás que le pasaron un 2001 a los Estados Unidos, como nos pasó a nosotros acá. Sí. Habría un cimbronazo, pero tenés una Corte Suprema fuerte, tenés un Congreso, un Capitolio, un Congreso muy fuerte, y tenés un Poder Ejecutivo que automáticamente no estarían buscando la manera de reemplazar a un presidente. ¿Quién se quiere hacer cargo de la presidencia? Entonces, eso es lo que necesitamos acá. Si nosotros logramos este recorrido de la Constitución y volver a los valores republicanos y entender bien la democracia, yo entiendo que de esa manera podemos tener instituciones fuertes y respetar las instituciones. Vos fijate algo, yo doy un ejemplo siempre que en este último tiempo, cuando salió el tema de la Corte Suprema, de la reforma judicial, al primer tiempo todos se hacían los rules porque creían que iban a aumentar los ministros de la Corte Suprema. Y yo siempre cito lo que dijo la senadora Fernández de Kirchner en el año 2006, en esa sesión donde bajaron los números de ministros. Y ella decía, el Poder Judicial siempre fue un toma y daca. Lo pueden leer en la página web del Senado de la Nación. Yo no estoy diciendo nada que no esté dentro, no lo estoy diciendo textual, pero habla del toma y daca en el reparto de cargos en el Poder Judicial. Y ella dice, tenemos que, esta ley viene a zanjar una eterna discusión en Argentina para que no se toque más la Corte Suprema. Entonces, cuando te saltan con estas cosas, y pará, es decir, lo que escriben con la mano lo borran así, ¿no? Lo borran con el codo. ¿Así? Entonces, tenemos una complicación, ¿por qué? Porque no se respeta, no fortalecemos las instituciones. Nosotros necesitamos fortalecer las instituciones, tener instituciones fuertes, respetar al juez, respetar, ustedes como yo, porque yo vivo en Providencia, respetar al gobernador, a los legisladores. Mirá, yo te hago una pregunta, hay que hacer un ejercicio que yo lo hacía en la facultad, cuando daba una facultad en el conurbano, y yo regalaba libros a mis alumnos que cumplían con... Entonces decía, a ver, díganme nombre del intendente y 10 concejales del distrito de Loma de Zamora. Tenía 150 alumnos, sonaban los grillos cada 2 minutos.
Había dos claro. o tres que sabían, se ve que estaría metido en la política y le regalaba los libros. Después jugaba con la historia también. Entonces hacía Ujú. preguntas de historia argentina y el que respondía le regalaba un libro. Todos los viernes hacía lo mismo. Entonces, Qué ¿cuál es bien. el tema? Es decir, a ver, ni siquiera conocemos las instituciones. Así es. Joaquín B. González, el gran constitucionalista riojano, Ujú. decía, el primer lugar donde se vive la democracia es en el municipio. Claro. Entonces, ¿conoces a tu intendente? ¿Conoces los concejales? ¿Conoces capaz que el concejal va a comprar con vos a la carnicería y ni siquiera sabés que es concejal? Claro. Entonces, lo que tiene que pasar también es que la sociedad tiene que meterse. A mí siempre me encanta decir que la participación es el medio más efectivo para lograr las transformaciones. Si yo quiero que algo Sin duda. cambie, yo tengo que participar. Si yo me siento en mi casa y me la paso tuiteando, es decir, No sí, sirve. puedo mover el amperímetro por Twitter, pero también tengo Sí. que participar de los ámbitos donde yo puedo plantear la discusión. Es decir, ¿cuál es la discusión? ¿Cuáles son las discusiones? ¿Qué pasa, vos sos de Corrientes? ¿Qué pasa en Corrientes? Sí. ¿Cómo resolver los problemas de Corrientes? ¿Cómo resolver los problemas aquí, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, donde digo, yo vivo en el AMBA, donde te explota todo, prendés la tele y Sí. tenemos 5.000 todos los días de infectados, hoy ya nos salieron a decir, explotaron las terapias intensivas, entonces te metes en el Ujú. Ministerio de Salud y ves que los datos del Ministerio de Salud te están diciendo otra cosa. Entonces, ahí te pones a pensar, ahí te empieza a hacer clic la cabeza, y yo porque soy medio que estoy con la cabeza siempre pensando en los pajaritos volando, y digo, pará, me están mintiendo con el primer decreto. Claro. El decreto 297/20, el artículo 7, decía que todos los ciudadanos teníamos derecho al acceso a la información pública, conforme el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que íbamos a tener información fidedigna. Sí. Y a mí hace un tiempito me salió el viceministro de la provincia de Buenos Aires a decirme que los datos de los muertos no son los datos que estás mirando por día. Claro. Entonces, si repensamos la República, también en estas cosas chiquitas, tenemos que empezar a pensar y a repensar las cuestiones institucionales. ¿Por qué? Porque el acceso a la información es un derecho de todos. Y Totalmente. cuando yo era pibe, me acuerdo, cuando salía la quinta de Crónica, abajo entonces decía, el pueblo quiere saber. Y estaban con las banderitas y era el cabildo, ¿viste? Del 25 de mayo, en realidad el Ujú. 22 de mayo, que Sí. era importante. Y nosotros queremos saber. Entonces, eso también es una respuesta institucional de las instituciones de la República, tener el acceso a la información pública, el saber qué pasa, tener información, entender lo Claro. que está pasando. Porque como te vuelvo a repetir, este librito no es para leerlo los domingos de lluvia y cuando te quedaste sin luz y es el primer libro que agarraste de tu biblioteca. Ujú. Es decir, yo Claro. entiendo que cada uno de los poderes cumple una función, cada uno de los poderes tiene una función, las libertades tienen que limitarse de una manera razonable y tienen que ser limitadas y razonable el tiempo, Sí. y que la Ahí te hago emergencia no una, puede ser la excepción. no, ahí te hago un agregado, es en el ambiente liberal se habla constantemente de que se violentan las libertades individuales y que eso es inconstitucional. Y Ujú. hoy aclaraste bien, no, que se pueden limitar por algunas razones, algunas las libertades, pero debe ser el Congreso, por una ley y por A un ver, tiempo, y bueno, exacto. digamos, para aclarar, porque si no, parece también que vivimos, que eso no está permitido y hay cuestiones o situaciones que nos llevan a tener que Bueno, limitar por un tiempo. ¿Mm? bueno, vos acá tenés una colisión de derechos. Eh, Claro, a vos te dicen, yo te protejo la salud, yo pero, estoy con la salud y la vida. Ahora, y limitás todos estos derechos, pero eso no puede ser eterno. claro, Tiene que tener, es lo que te dije, lo que dijo Lorenzetti cuando dio esa opinión eh, así en un diario de Mendoza y la tiró así en el revoleo pensando en el país X. Dijo, no, en el país sí, X se tendría que hacer tal cosa. Es decir, el tema es ese, es decir, vos cómo limitás esos derechos. Los tenés que limitar en el tiempo. claro, Tenés que tener una manera de, vos no podés estar un año con derechos limitados. Es decir, vos sí, sí, tenés que trabajar, tenés que poder circular y tomar todas las medidas sanitarias que el gobierno te dice. El gobierno te dice, tenés que lavarte las manos, usar tapaboca, tener mantener los la metros de distancia, distancia. Bueno,
hagamos eso. Seguro, seguro, Ahora, seguro. por eso te digo, decir, de mi punto de vista y conforme la Corte Interamericana y conforme lo que dice los instrumentos internacionales de derechos humanos y lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la única forma de limitar derechos es por una ley del Congreso. Claro. Mira el ejemplo práctico con la expropiación. El artículo Claro. 17 de la Constitución Nacional, ¿quién puede expropiar? El El Congreso, Estado por con una causa, ley, claro, con causa de utilidad pública, utilidad por una ley pública. por una ley del Congreso. Entonces, Claro. ¿quién lo hace? ¿Quién limita el derecho de propiedad? El Congreso. El Congreso. Entonces, si Así vos te es. vas en el último tiempo, no nos olvidemos que el presidente un día se levantó y dijo, vamos a expropiar Vicentín. Vicentín. Ah, sí. Entonces, vos tenés, a ver, un montón de elementos, unas cuestiones que hacen a poner, vos decís los liberales, no es solo los liberales, es decir, todos No. sentimos que hay una grave limitación a derechos. Yo creo que se han excedido en el tiempo. Con el diario del lunes es muy fácil salir a criticar, por eso yo creo que en un primer momento si sirvió para ampliar la cantidad de camas, bueno, los felicito, muy bien, para todos, si consiguieron más terapias intensivas, más respiradores. Ahora, yo no puedo decir con el diario del lunes, este es el momento, porque muchos lo hacen, este era el momento que había que hacer la cuarentena 100%. Claro. Ya se pasó, estamos en el viernes y ya el diario del lunes se pasó. Entonces yo que es lo que digo, creo que hay que buscar en una inteligencia, en entender cómo replanteás la pospandemia. Ahora, todos, fíjate que hay muchos que están dando charlas por todos lados diciendo la economía argentina pospandemia. ¿Y cuándo es la pospandemia? Porque esta es otra pregunta. ¿Cuál es la pospandemia? ¿Diciembre? ¿Enero? ¿Febrero? ¿Marzo? ¿La semana que viene? ¿El 30 de septiembre? ¿El 20 de septiembre? Es decir, no tenemos un plazo razonable. Y acá está el tema, que es lo que dije al principio en cuanto a las libertades. No tenés un plazo razonable. Entonces, al no tener un plazo razonable, estamos todos como turco en la neblina. Es decir, no entendemos qué está pasando. Y donde se toman las decisiones, tendrían que tomar las decisiones pensando, no en una pospandemia, yo creo que pensando en una salida inteligente de la pandemia. Como hicieron casi todos los países de Europa. Sí. Está bien, hoy te dicen, por ejemplo, no, en España están aumentando los casos, pero ¿cuántos casos? Sí. Es decir, yo tengo un amigo que está en estos momentos en Mónaco y me mandó una foto de las playas de Mónaco y de ahí del norte de Italia, que están con límites. Y las playas están llenas de gente. Y ves que guardan la distancia, están separados. Pero aumentan los casos, pero no aumentan los decesos. Porque si vos me decís, si mañana hisopamos a 300.000 y van a haber 50.000 casos, y si hisopamos a 1.000.000 y van a haber 500.000 casos, pero el tema es cuánta gente se muere por esa infección, digamos. Entonces, cuidemos a los mayores, cuidemos a los que están en riesgo, pero después tenemos que salir a trabajar y tenemos que... Pero bueno, se nos está yendo la hora, Diego. Sí, es verdad. Es verdad. No quiero que se nos corte antes de... Pero para hacer un cierre te lo quiero dejar porque los venís, nos estás dando una clase. Realmente me gustaría que me regales un libro en alguna de estas clases. Hacemos una pregunta y a ver si le pego. Me regalás un libro. Pero yo estoy preocupado porque ayer el Congreso no funcionó, el presidente de la Cámara se encargó de que no puedan sesionar los diputados opositores, el presidente está gobernando por decreto de necesidad y urgencia, ya con un plazo importante, parece, como decimos, no hay un plazo para esto, vos decís, la mayoría quiere respetar la Constitución, ese es el programa de gobierno, pero los que gobiernan no lo quieren y yo no pienso que lo quieran hacer. ¿Cuáles son los frenos que tenemos los argentinos para obligarle a los gobernantes que se hagan eco de lo que dice la Constitución y nos lleven por el camino de la institucionalidad y no por el camino de los caprichos de 3 o 4? Mirá, yo soy un crítico de los argentinos y me critico a mí mismo.
Yo entiendo que la Argentina se ha transformado en una democracia electoral. Los argentinos creemos que podemos cambiar las cosas cada 2 años cuando vamos a votar. Y yo creo que a veces cuando votamos, votamos mal. De mi punto de vista, creo que la única forma de cambiar las cosas y de que empiecen a reaccionar es a peticionar a nuestras autoridades, a exigirle a nuestras autoridades que cumplan con la ley y con la Constitución. Y como dije hace un ratito, la participación es el medio más efectivo para lograr las transformaciones. Si queremos transformar la cosa, participemos. Yo no soy de convocar a las marchas, salgamos a la calle, contagiemos, no te pongas... A ver, respetemos las normas, respetemos el tapaboca en esta instancia, lavarnos las manos, la distancia, todo. Ahora, pero tenemos un derecho que es fundamental, que es peticionar a las autoridades, y está en el 14 de la Constitución, y tiene una protección convencional en los tratados internacionales de derechos humanos. No podemos bajo ninguna instancia limitar ese derecho o esa libertad que tenemos todos. Acá tengo un amigo que está incorporando el 35 y el 40, de verdad, la participación también en la iniciativa popular, la consulta popular. Yo creo que tenemos que pasar a una democracia con más participación y que entendamos que somos ciudadanos y que los gobernantes nos rinden cuenta a nosotros. Nosotros les cedemos, como decía Duverger, parte de nuestra soberanía a ellos para que nos representen. Esto creo que es importante que tener en cuenta. Entender que nosotros, al momento de depositar el voto, le estamos dando le estamos depositando nuestra confianza y que nos tienen que representar. Y si no nos representan, la mejor forma es que ellos entiendan, a partir de estas herramientas democráticas, cuál es el rumbo que quiere la sociedad y por dónde quiere ir, y entender que mayormente las libertades tienen que limitarse de una manera razonable en el tiempo y las excepciones no pueden ser eternas. Porque, como dije, en Argentina la excepción se ha transformado en la regla. Así es. Bueno, Diego, te agradecemos por esta clase de Derecho Constitucional que nos ha dado. No, desde Corrientes con el Club de la Libertad, te agradecemos este tiempo que nos has dispensado. Esperamos en alguna oportunidad tenerte por acá como invitado a exponer. Y bueno, agradecerte en nombre del Club de la Libertad y en nombre propio. Ha sido un placer poder conversar contigo esta noche. Bueno, gracias, un abrazo gigante, Diego, y gracias por el espacio. Gracias, Diego, un gusto. Poder hablar de estas ideas. Muchas gracias. Muy valioso, gracias. Hasta luego.